Ongi etorri a Bit Basatira. Bienvenidos al Bit Basati, el podcast donde los bits suenan fuerte, los píxeles huelen a nostalgia y si algo peta, le echamos la culpa al cargador de cassette. Hoy toca ponerse la chupa de cuero, subir el volumen, porque vamos a hablar del Commodore PET, una de esas máquinas que no solo arrancaron programas, arrancaron una era. Si hoy tienes un portátil fino como una púa de guitarra, piensa que hubo un tiempo en el que el ordenador personal sonaba a ciencia ficción y pesaba como una amplia válvulas. A finales de los 70 la gente empieza a soñar con tener un ordenador en casa, en la tienda, en aula. Y en ese escenario aparece una trilogía mítica, como las grandes bandas cuando sacan 3 discos seguidos que lo cambian todo. En 1977 salen 3 nombres que se mencionan como si fuesen dioses del Olimpo retro: Apple II, TRS-80 y nuestro protagonista de hoy, el Commodore PET, la llamada Trinidad del 77. Y el PET entra en el escenario con una estética que no intenta ser sexy, no pretende seducirte, te mira y te dice: soy una herramienta, soy un tanque, conmigo vas a currar. Como ciertas portadas del heavy metal, sin florituras, puro carácter. Porque el PET no solo era una placa con teclas, era un concepto, un ordenador, todo en uno, un bloque compacto con un monitor, teclado y almacenamiento integrado. Un combo, un stack completo, en plan enchufas, enciendes y a tocar. Vamos a ponerlo en claro, PET significa Personal Electronic Transistor. Ya suena a nombre de disco progresivo rarísimo, pero la idea era muy directa, un ordenador personal pensado para transacciones, para trabajo, para educación, para ser útil. El primer Commodore PET es el que suele considerarse PET 2001, en sus primeras variantes. Llega con un diseño inconfundible, carcasa metálica, monitor integrado monocromo y esa cinta de cassette como sistema de almacenamiento. Sí, cassette. Porque antes de los SSD hubo una época de rebobina y reza. Y si el cassette fallaba, tú ya sabes, a echarle la culpa al cargador, a la alineación, al azimut, al universo entero. Lo bestia del PET es que venía con algo que hoy damos por hecho, pero entonces era casi magia. Lo enciendes y tienes un lenguaje de programación listo para usar, normalmente Basic en ROM, nada de instalar, nada de drivers no encontraron. Era como tener un RIF principal esperando a que metas batería. Para entender el PET hay que entender un poco Commodore. Commodore venía de hacer calculadoras y electrónica de consumo. Cuando el mercado de calculadores se volvió una batalla a muerte de precios, la empresa tuvo que reinvertirse. Hizo algo grande, metiéndose en microordenadores. Aquí entra una pieza clave: MOS Technology, el fabricante de microprocesadores 6502 y de chips relacionados. Commodore acaba de integrar ese músculo tecnológico en casa. Tener el control de chips era como tener a tu propio guitarrista virtuoso en la banda. No dependes de otro. Puedes ajustar el sonido y sobre todo puedes bajar costes y escalar. El PET se beneficia de esa filosofía. Un ordenador relativamente accesible para instituciones y negocios, con una arquitectura que permitía crecer. Y no solo crecer en potencia, sino crecer en presencia. El PET se convirtió en una imagen muy habitual en escuelas y oficinas. Hablamos del look. El Commodore PET parece un equipo de laboratorio. Hay algo industrial en él, el metal, la forma, el monitor encastrado, nada de colores amigables. Es como si te dijera: no soy un juguete, soy una máquina. Ese diseño todo en uno tenía una ventaja brutal. Era fácil de colocar, de transportar dentro de lo que cabe y de desplegar en aulas. En una clase un PET era enchufar y listo. En una oficina lo mismo. Y el teclado, aquí hay leyenda. Algunas de las primeras unidades venían con un teclado tipo chiclet, de esas teclas pequeñas, duras, que parecían caramelos cuadrados. Mucha gente lo recuerda como un teclado, digamos,
característico. En términos metaleros, no es la guitarra más cómoda del mundo, pero sale en la foto icónica. El PET gira en torno al 6502, uno de los microprocesadores más influyentes de la historia. El mismo linaje mental que varias después en otras máquinas legendarias. Lo importante no es solo el chip, sino lo que habilita un ordenador capaz con un ecosistema de software que podía crecer. El ritual era simple y hermoso. Encendías y el BASIC te saludaba. Para mucha gente esa fue la primera vez que una máquina les hablaba, con un cursor parpadeante esperando órdenes. Un escenario vacío esperando a que empiece el concierto. Y tú, con tus comandos, eras la banda. En ese momento tiene algo muy heavy metal. No hay intermedios, no hay app stores, no hay capas. Tú y la máquina. Si quieres algo, se lo dices. Si falla, lo bugueas. Si funciona, sientes el poder. Sí, el PET usaba cassette como almacenamiento en muchos escenarios. Eso significa tiempos de carga, rebobinados, errores de lectura y ese sonido característico que hoy nos parece un efecto industrial. A veces cargar un programa era como escuchar un tema con ruido de fondo, esperando a que llegue el estribillo sin que salte la aguja. Aquí hay un punto clave. La informática personal no nació fina, nació áspera, nació con fricción, nació con ese punto de frustración que si lo superabas te hacía sentir parte de una hermandad. El heavy metal pasa parecido. No todo el mundo entra, pero quien entra se queda. Si grababas tus propios programas, si compartías cintas, si conseguías que esa carga funcionaba a la primera, eso era victoria, pequeña pero tuya. El PET se ganó un nombre en educación, no solo porque fuese todo en uno, sino porque era práctico para enseñar programación, lógica, matemática y para introducir a una generación en la idea de que un ordenador no solo era una calculadora fancy, sino una herramienta universal. También se usa en oficinas y pequeños negocios de contabilidad, base de datos sencillas, gestión, sistemas a medida. De hecho, el nombre Transactor no era casualidad, pensada en tareas de negocios, pero en la práctica, como ocurre siempre, la gente lo usa para 1000 cosas, incluyendo juegos, experimentos, música y software casero. Aquí viene una conexión bonita con el metal, el hazlo tú mismo. El PET pertenecía a una época donde lo normal era teclear listado de revistas, corregir errores, aprender a base de prueba y error. El espíritu DIY de los fanzines, las demos, las cintas intercambiadas, pero en una versión informática. El Apple II era más colorido, en todos los sentidos. Color literal, enfoque doméstico, expansión. La TRS-80 estaba muy ligado a la red de tiendas de RadioShack. El PET tenía esa aura de herramienta sólida, pensada para instituciones, con un diseño integrado que facilitaba la vida a escuelas y empresas. No es que uno ganara y los otros perdieran. Es como escenas musicales distintas, pero dentro del mismo año. Diferentes públicos, diferentes estrategias, diferentes sonidos. Pero el PET, con su carcasa metálica y su enfoque directo, se ganó un lugar propio en la historia. Hoy abrimos un navegador y nos tragamos gigabytes sin pestañear. Con el PET cada recurso importaba memoria, almacenamiento, pantalla, rendimiento, todo estaba ajustado. Eso te obligaba a pensar, a simplificar, a optimizar. Y esa limitación era creativa, como componer un temazo con pocos acordes pero con actitud. Mucho metal se sostiene en riffs simples y conducentes. Con el PET, un programa sencillo podía sentirse épico porque lo habías arrancado de nada. Incluso el aspecto visual con gráficos simples y texto tenían su encanto. Era minimalismo forzado que se convirtió en estética.
¿Por qué consolidó varias ideas que hoy siguen vivas? Ordenadores personales como herramienta real, no solo hobby. Equipo íntegro listo para usar, con software en ROM. Ecosistema que empuja a aprender haciendo. Una cultura de comunidad. Compartir programas, trucos, soluciones. El PET ayudó a normalizar en una escuela que hubiese ordenadores. Que aprender BASIC fuese tan normal como aprender a escribir. De ahí el efecto dominó que llega hasta hoy en día. Si lo miras desde nuestra óptica heavy metalera, el PET representa resistencia, robustez, identidad. No era el más glamuroso, era el que aguantaba la gira. Imagínate, estás en 1978, te sientes delante del PET, pantalla verde o blanca monocroma, enciendes, sale prompt. No hay distracciones, no hay notificaciones, solo tú. Tecleas un programita tonto, una animación de caracteres, un contador, un minijuego, lo guardas en cassette, esperas, cruzas los dedos, carga y funciona. En tu cabeza suena un riff pesado, no porque el PET haga metal, no, sino porque tú acabas de dominar una máquina. Has creado algo, has hecho que el silicio te obedezca. Esa sensación es puro escenario. Hoy, coleccionar, restaurar o emular un Commodore PET es más que nostalgia. Es conectarte con una época donde lo digital era tangible, donde entendías el sistema porque podías tocarlo, abrirlo y ver que no era magia, era ingeniería, paciencia y ganas. Y si te gusta el heavy metal, esta conexión es natural. Tradición, comunidad, pasión por el auténtico, esa energía de esto no morirá mientras alguien lo encienda. Un PET encendido hoy es como un riff clásico sonando en un garito pequeño. Te recuerda de dónde viene todo. Bit basati amaitzeko gogoratu, saia izanarren retroinformatika eta heavy metalaren indarra eta espiritua beti bizi daudela. En Bit Basati cerramos recordando que aunque parezca difícil, la fuerza y el espíritu tanto de la retroinformática como del heavy metal siguen vivos y potentes. Ha llegado el final de otro episodio de Bit Basatin. Y gracias a todos por compartir este rato con nosotros y por sumergiros en nuestro universo tecnológico salvaje. Hoy hemos navegado por el mundo loco de códigos, caminos, ideas, basatis, y esperamos que hayáis flipado con curiosidad. Gracias por ser nuestros compis de aventura y por compartir conocimiento. Eso es lo que mantiene viva esta tribu geek. Recordad, si os ha molado el show, dadle like, compartidlo con los colegas y dejad vuestros comentarios. Vuestras opiniones y anécdotas son nuestro combustible turbo y vuestras ideas son los bits que alimentan los próximos episodios. Y así cerramos otro capítulo raruno en Bit Basati. Gracias por participar.